¿Te duele el cuerpo sin razón clara? Podría ser fibromialgia, después de los 60. Hay mañanas en las que uno se levanta con el cuerpo tenso, como si hubiera hecho un gran esfuerzo, pero sin haber hecho nada especial. No es un dolor fuerte ni puntual, es más bien un malestar general, como si algo dentro no acabara de funcionar bien. Y lo más curioso es que, por fuera, todo parece estar en orden. Con los años, aprendemos a escuchar las señales del cuerpo. Pero hay veces en que ni el descanso ayuda, ni los médicos encuentran una causa clara. Análisis bien, radiografías limpias, todo normal. Y sin embargo, tú sabes que algo no está bien. ¿Será solo la edad? ¿O hay algo más detrás de ese cansancio, de ese dolor constante y sin explicación? En este video vamos a hablarte de una posibilidad real: la fibromialgia. Una condición que no siempre se diagnostica a tiempo, pero que sí se puede entender mejor con la ciencia actual. Y sobre todo, se puede aliviar. Te contaremos qué han descubierto los estudios recientes y qué pasos sencillos puedes dar desde ya para recuperar bienestar y tranquilidad. Si alguna vez te has sentido así, o si conoces a alguien que vive con un dolor silencioso, déjanos tu experiencia en los comentarios. Aquí nos escuchamos. Y si valoras contenidos que te explican la salud con claridad, sin dramatismos y con respeto, suscríbete a Mayor y Vital. Porque juntos es más fácil cuidarse. Un dolor sin causa aparente. ¿Qué está pasando en el cuerpo? A muchos les ha pasado. Notan molestias en todo el cuerpo, pero cuando se hacen pruebas, los resultados salen bien. No hay fracturas, ni inflamación, ni una lesión que justifique tanto malestar. Y ahí empieza la duda. ¿Será mi imaginación? ¿Estaré exagerando? Esta sensación de vivir con un dolor invisible no es rara. De hecho, es mucho más común de lo que parece. En los últimos años, varios estudios, incluidos los de instituciones como la Mayo Clinic y la Universidad de Harvard, han apuntado a una explicación que está ganando fuerza: algo llamado sensibilización central. ¿Qué significa eso? Que el sistema nervioso se vuelve más sensible, como si el volumen del dolor estuviera subido al máximo, incluso cuando no hay daño real en los tejidos. Imagina que el cuerpo tiene un sistema de alarma para detectar lesiones. En una persona sin fibromialgia, esa alarma suena solo cuando hay una causa clara: una torcedura, una infección, una inflamación. Pero en quienes sufren esta condición, esa alarma puede activarse sin motivo aparente. Incluso un roce leve, un pequeño esfuerzo o un cambio de postura puede ser interpretado por el cerebro como dolor. Esta hipersensibilidad no solo afecta al cuerpo, sino también a cómo se duerme, cómo se piensa y cómo se siente el ánimo. Muchas personas que conviven con fibromialgia hablan de un sueño poco reparador, de fatiga al despertar, y de lo que suelen describir como niebla mental, una dificultad para concentrarse o recordar cosas cotidianas. Y aquí es donde la situación se complica, porque cuando uno intenta explicar estos síntomas y los exámenes dicen que todo está bien, es fácil sentirse incomprendido. No se ve en una radiografía, no aparece en un análisis de sangre. Y muchas veces ni siquiera los propios profesionales sanitarios lo identifican con claridad. Según la Sociedad Española de Reumatología, la fibromialgia afecta a entre un 2% y un 4% de la población, en su mayoría mujeres de entre 40 y 70 años. Pero también puede darse en hombres y en personas mayores de 60, y muchas veces pasa desapercibida o se confunde con otras dolencias asociadas a la edad.
Lo que sabemos hasta ahora es que no se trata de una enfermedad inventada ni psicológica, como se pensaba hace décadas. Es un problema real del sistema nervioso, donde se alteran los mecanismos que regulan la percepción del dolor. No hay una sola causa clara, pero sí hay una combinación de factores biológicos, genéticos y hormonales que parecen contribuir. A día de hoy, no existe una prueba específica para detectar fibromialgia. Se diagnostica por exclusión, es decir, cuando se descartan otras enfermedades y se confirma que hay un patrón persistente de dolor, fatiga y otros síntomas compatibles. Esto hace que muchas personas tarden años en recibir una explicación válida. ¿Y qué se puede hacer mientras tanto? Lo primero es entender que el dolor es real, aunque no se vea. Validarlo ya es un primer paso hacia el alivio. Lo segundo es saber que hay avances importantes en el conocimiento de esta condición y que cada vez más estudios ayudan a explicarla. Y lo tercero, no resignarse. Porque aunque no se pueda eliminar del todo, sí se puede aprender a vivir mejor con ella. Al final, vivir con dolor sin causa aparente no es solo una cuestión física. Es también un reto emocional y social. Pero comprender qué está ocurriendo en el cuerpo puede ser el inicio de un cambio. Y lo que viene a continuación te puede ayudar aún más. Los investigadores están descubriendo moléculas clave que podrían explicar por qué se activa ese dolor. ¿Te suena el término microRNA? En la siguiente parte, te contamos qué es y por qué está llamando tanto la atención en los estudios sobre fibromialgia. MicroRNA y genes. Cuando el cuerpo habla en silencio. En los últimos años, la ciencia ha empezado a mirar más allá de lo visible para entender enfermedades que, como la fibromialgia, no dejan huellas claras en una radiografía. Y una de las líneas de investigación más prometedoras tiene nombre propio: los microARN, pequeñas moléculas que podrían ser clave para comprender por qué algunas personas desarrollan dolor crónico sin causa aparente. Los microARN, o microRNA, como también se les conoce en inglés, son fragmentos diminutos de material genético que no codifican proteínas, pero sí regulan la actividad de muchos genes. Es decir, funcionan como interruptores silenciosos que pueden activar o desactivar ciertas funciones celulares. Aunque no los notamos, están presentes en casi todos los procesos del cuerpo, desde la respuesta al estrés hasta el control del sistema inmunológico. En el caso de la fibromialgia, distintos estudios han observado que algunos microARN aparecen en niveles alterados en comparación con personas sanas. Uno de los más estudiados es el MEIR145-5P, que según investigaciones publicadas en Pain Research and Management, tiende a encontrarse en niveles más bajos en quienes sufren esta condición. Esta alteración podría estar relacionada con la forma en que el cuerpo percibe el dolor y con la fatiga persistente que acompaña a muchos pacientes. Aunque todavía estamos lejos de tener una prueba diagnóstica definitiva basada en estos biomarcadores, los hallazgos son importantes, porque por primera vez se está dibujando un perfil biológico medible que da sentido a lo que antes se consideraba subjetivo o inexplicable. En palabras simples, el cuerpo sí está enviando señales, solo que hasta ahora no teníamos la tecnología para escucharlas. Además, este tipo de investigación permite entender mejor la predisposición genética a la fibromialgia. Se ha observado que hay familias en las que varios miembros presentan síntomas compatibles,
lo que sugiere que existen factores hereditarios que influyen. Algunos genes relacionados con la modulación del dolor, la inflamación y la respuesta al estrés podrían estar implicados, aunque su presencia no garantiza que una persona desarrolle la enfermedad. Aquí es donde entra en juego un concepto clave: la interacción entre genética y ambiente. Tener una predisposición no significa que el destino esté escrito, pero sí indica que ante ciertos desencadenantes como el estrés emocional, los cambios hormonales o una infección, el cuerpo podría responder de manera distinta, activando un proceso doloroso que se perpetúa en el tiempo. Por eso, el foco de la investigación actual no está solo en detectar la fibromialgia, sino en comprender su origen profundo. Cuanto más sepamos sobre estas moléculas silenciosas, más herramientas tendremos para anticiparnos, para identificar perfiles de riesgo, y en un futuro, quizás incluso para diseñar tratamientos más personalizados y efectivos. De momento, lo importante es saber que el hecho de que los análisis actuales no muestren nada anormal no significa que no haya nada. La ciencia está avanzando. Y cada vez comprendemos mejor lo que antes se descartaba como estrés, nervios o simplemente edad. Saber que hay una base biológica detrás del dolor es un paso fundamental para que las personas que viven con fibromialgia dejen de sentirse invisibles. Porque lo que no se ve también merece ser escuchado. Y si en el interior del cuerpo ya se están encendiendo estas señales microscópicas, tal vez sea hora de mirar también hacia afuera, hacia el entorno, las emociones y los factores que pueden influir en cómo sentimos el dolor. En la próxima parte veremos cómo el sueño, el estado de ánimo y la energía física se entrelazan con esta condición, porque en la fibromialgia nada actúa de forma aislada. El círculo del dolor, el ánimo y el sueño. Una de las cosas más desconcertantes de la fibromialgia es que no afecta solo al cuerpo, sino también al estado de ánimo, al descanso y a la energía mental. Muchas personas sienten que no pueden explicarlo con claridad, pero lo describen así: me duele todo, estoy agotado sin motivo, y por más que duerma, no descanso. Lo más difícil es que estos síntomas no vienen solos, sino que se retroalimentan entre sí. Este fenómeno se conoce como el círculo del dolor, y aunque no se vea, es muy real. El dolor constante impide dormir bien. La falta de sueño empeora la fatiga física y mental. Esa fatiga, a su vez, disminuye la tolerancia al dolor y debilita el estado de ánimo. Y cuando uno se siente desbordado emocionalmente, el cuerpo lo nota. La sensibilidad se dispara y comienza otro ciclo. Tomemos el ejemplo de Carmen, una mujer de 66 años que siempre había sido activa y sociable. Después de una gripe fuerte y una etapa de mucho estrés familiar, empezó a sentir un cansancio inusual. A pesar de dormir 8 horas, se levantaba como si no hubiera pegado ojo. Los dolores musculares aparecieron poco a poco. Dejó de caminar porque se sentía débil. Comenzó a evitar reuniones sociales porque se le olvidaban cosas. Y un día, en consulta, rompió a llorar porque sentía que no era la misma. Lo que vivió Carmen no es un caso aislado. Muchas personas mayores, especialmente mujeres, atraviesan procesos similares sin encontrar respuestas claras. Y lo más doloroso no es solo el cuerpo, sino el sentimiento de no poder explicarse, de no sentirse comprendidas. La ciencia ha demostrado que la calidad del sueño influye directamente en la percepción del dolor.
Según la Fundación Española del Sueño, las personas con trastornos del sueño tienen hasta 3 veces más sensibilidad al dolor que aquellas que descansan bien. En el caso de la fibromialgia, el sueño suele ser superficial, con frecuentes interrupciones, lo que impide llegar a las fases profundas que permiten al cuerpo recuperarse. Además, está el llamado síndrome de la niebla mental, que muchas personas describen como una sensación de tener la cabeza espesa, olvidarse de palabras, perder el hilo de una conversación. Esto puede generar vergüenza y aislamiento, sobre todo cuando los demás no comprenden que no es falta de interés, sino parte del cuadro clínico. Todo esto repercute en el estado emocional. Según datos del Instituto Nacional de la Salud de España, cerca del 70% de las personas con fibromialgia presentan síntomas de ansiedad o depresión en algún momento. No como causa, sino como consecuencia del dolor persistente y de la incertidumbre que genera vivir con algo que no tiene nombre claro ni tratamiento definitivo. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Lo primero es romper el silencio, como estás haciendo tú al informarte. Saber que estos síntomas tienen una explicación y que no estás solo ya es un primer alivio. Lo segundo es buscar apoyo. Hablar con el médico, con familiares o con personas que han pasado por lo mismo ayuda a liberar carga emocional. Además, algunas estrategias sencillas pueden marcar una diferencia real. Por ejemplo, mantener una rutina de sueño constante, reducir el consumo de pantallas antes de dormir y hacer algo relajante por la noche, como leer o escuchar música tranquila, puede mejorar el descanso. No soluciona todo, pero suma. También es clave movilizar el cuerpo dentro de lo posible. Aunque cueste al principio, caminar suavemente, hacer estiramientos o practicar técnicas como el tai chi o el yoga adaptado puede mejorar tanto el ánimo como la tolerancia al dolor. El cuerpo y la mente no son dos sistemas separados. Se comunican constantemente. Comprender este círculo entre dolor, sueño y emociones es fundamental para cortar la cadena. Y no se trata de ser fuerte ni de aguantar. Se trata de reconocer que hay un proceso en marcha y que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. La fibromialgia no se ve, pero se siente. Y lo que se siente merece ser atendido con cuidado y respeto. En la siguiente parte hablaremos de los 3 pilares más estudiados para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El ejercicio, el acompañamiento psicológico y los tratamientos médicos adecuados. Porque aunque hoy no exista una cura definitiva, sí hay caminos para vivir con menos dolor y más serenidad. 3 pilares que ayudan: ejercicio, terapia y fármacos. Con cuidado. Cuando uno vive con un dolor persistente que no tiene una causa clara ni una solución inmediata, lo natural es buscar algo que alivie. Pero entre tantos consejos, tratamientos y promesas, puede resultar difícil saber en qué confiar. Por eso, hoy queremos centrarnos en 3 pilares que la ciencia ha respaldado de forma sólida y que, combinados con paciencia, pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida: el ejercicio, la terapia psicológica y el uso puntual de ciertos fármacos. El primer pilar es el movimiento físico adaptado, especialmente el ejercicio aeróbico suave. Aunque al principio parezca contradictorio moverse cuando se tiene dolor, diversos estudios, como los publicados por la Universidad de Tufts o la Clínica Mayo, han demostrado que la actividad física moderada ayuda a regular neurotransmisores como la serotonina y el glutamato, involucrados en la percepción del dolor.
Caminar a ritmo cómodo, pedalear suavemente o practicar ejercicios en el agua puede mejorar tanto el estado físico como el emocional, siempre que se haga de forma regular y sin forzar. El segundo pilar es el apoyo psicológico estructurado, en especial la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de acompañamiento no intenta eliminar el dolor, sino modificar cómo se vive con él. Aprender a reconocer pensamientos que aumentan la frustración, desarrollar habilidades para gestionar el estrés o reconstruir rutinas más equilibradas puede aliviar no solo el cuerpo, sino también la carga emocional. Además, prácticas como la respiración consciente o el mindfulness se están incorporando como herramientas complementarias con buenos resultados. El tercer pilar es el uso prudente y controlado de algunos fármacos, como ciertos antidepresivos que también tienen efecto analgésico. Estos medicamentos no son una solución mágica, pero en momentos de mayor intensidad pueden ayudar a reducir la percepción del dolor y mejorar el descanso. Eso sí, siempre deben ser recetados y revisados por un médico, ya que no todos funcionan igual para todas las personas, y su uso prolongado puede tener efectos secundarios no deseados. También es importante hablar con claridad sobre otras terapias que, aunque populares, no cuentan con respaldo científico sólido, como la acupuntura, la osteopatía o la homeopatía. Si bien algunas personas reportan alivio subjetivo, los estudios no han confirmado beneficios consistentes. Por eso, si se considera probar alguna de estas opciones, es fundamental hacerlo con orientación profesional y sin abandonar los tratamientos basados en evidencia. Lo que estos tres pilares tienen en común es que requieren constancia, escucha y realismo. No hay fórmulas inmediatas ni resultados iguales para todos, pero cada pequeño avance, una noche mejor dormida, un paseo sin tanta fatiga, una conversación sin sentirse juzgado, puede ser un paso hacia una vida más habitable. Aceptar ayuda no es rendirse, es reconocer que cuidarse también es un acto de fortaleza, y que vivir con menos dolor, con más serenidad y con más autonomía es posible cuando uno encuentra su propio ritmo, sin comparaciones, sin exigencias imposibles. Y si has llegado hasta aquí, ya has empezado ese camino. Porque comprender lo que te ocurre, buscar información rigurosa y abrirte a nuevas estrategias también es una forma de sanar. En este video hemos aprendido que el dolor sin causa aparente también tiene una explicación. La fibromialgia no es invisible para la ciencia. Y hoy sabemos que el cuerpo envía señales reales, aunque no siempre fáciles de detectar. Entender esas señales es el primer paso para dejar de sentirse solo y empezar a recuperar calidad de vida. Si aplicas lo que hemos visto, moverte con suavidad, cuidar tu descanso, buscar apoyo emocional y médico cuando lo necesites, notarás poco a poco una mejora real en cómo te sientes cada día. No se trata de hacerlo perfecto, sino de empezar con pequeños gestos que te acerquen al bienestar. Tal vez hoy sea el momento de cambiar una rutina, hablar con tu médico o simplemente darte permiso para cuidarte. Y si quieres seguir aprendiendo con información clara, útil y respetuosa con tu ritmo, suscríbete a Mayor y Vital para más consejos que te ayudan a vivir con fuerza y tranquilidad. Este video tiene fines educativos. Consulta siempre con tu médico antes de hacer cambios en tu salud.